Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión pública de la Academia de Psicología de España en el ciclo de conferencias Los miércoles con la Academia. En esta ocasión no se trata de un conferenciante, sino de una mesa redonda y además con un motivo muy especial. Nos encontramos este año 2021 en el centenario del nacimiento de un profesor querido, recordado y añorado, Mariano Yela, don Mariano. Son muchas las promociones de psicólogos que han tenido la suerte directa o indirectamente, a través de sus apuntes, de ser sus alumnos. Desde la Escuela de Psicología primero y en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense después, su magisterio y su gestión han estado siempre impregnados de humanidad y buen hacer. En este centenario de su nacimiento, la revista Psicotema, bajo la coordinación del profesor José Muñiz, le ha dedicado un monográfico que hoy presentamos con la participación de los autores del mismo. El propio José Muñiz, académico de número de la Academia de Psicología de España, catedrático de psicometría y rector de la Universidad Antonio de Brija; Carlos Yela, profesor titular de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid e hijo de don Mariano; Pérez Ferrando, catedrático de psicometría de la Universidad Rovira y Virgili; Marino Pérez, académico electo de la Academia de Psicología de España y catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo; y Elio Carpintero, presidente de la Academia de Psicología de España. Tras su intervención, lo harán algunos académicos que han manifestado su deseo de participar en este homenaje y posteriormente se dará la palabra a los participantes que lo deseen. Tiene la palabra el profesor Muñiz. Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli. Voy a intentar compartir la presentación, a ver si... Muy buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias a Araceli y a la Academia por dar cabida a este sentido homenaje a Mariano Yela. Y, bueno, aquí, como veis, es una foto muy icónica de Chicago del año 47, en la cual está Mariano Yela a la izquierda con Santiago Grisolía y Antolí Candelas, ¿no? Que es una foto que localizamos, que nos facilitó Carlos Yela y que inauguramos el monográfico con ella porque es sumamente interesante. Y yo lo que voy a hacer ahora en estos 10 minutos es un poco mis palabras del monográfico, que se titulaba Tributo a Mariano Yela, una semblanza. Pues voy a subrayar así los aspectos más relevantes que yo considero, ¿no? El que quiera verlo en detalle pues puede acudir a nuestro monográfico. Bueno, Yela nace el 2 de marzo de 1921 y en Lavapiés, y por eso celebramos el centenario de su nacimiento, en la calle Zurita, en el número 34, de familia, como él mismo dice, humilde, de padre metalúrgico y madre tenaz e incansable, ¿no? Es curioso que el primer contacto que tiene con la psicología va a ser premonitorio, ¿no? Porque a los 13 años, cuando en su colegio pasaron unos test para detectar y becar alumnos de alto nivel, superdotados, pues él tuvo la idea de consultar el famoso libro de Terman sobre la inteligencia. Y era premonitorio porque ciertamente de inteligencia iba bastante sobrado. En el 45 termina la carrera de Filosofía y Letras con premio extraordinario y es becado a Estados Unidos. En primer lugar fue a la Universidad Católica de Washington con Thomas More y entre el 46 y el 48 estuvo en Chicago con Thurston. Nos contaba a veces en Petit Comité que cuando iba en el barco para allá, un millonario que iba en el barco les dio 1000 pesetas para libros y que aquello era toda una fortuna y que fue su primer biblioteca, ¿no? Tuvo suerte en el sentido de que cuando estuvo en Chicago, claro, Yela coincidió con nombres que todos conocemos de la psicometría, ¿no? Galiksen, Coombs, Tucker, el propio Cronbach, que todos conocen como el del coeficiente alfa, aunque él, Cronbach, que yo le conocí en vida, también siempre protestaba de que con la cantidad de cosas que él había hecho en psicometría solo se le recordaba por el coeficiente alfa, pero bueno, Cattell, Bechtel, Rimoldi, etc. Por lo tanto, conoció de primera mano toda la gran psicometría del mundo. Este es Thurston, perdón, del que nos contaba numerosas anécdotas. Thurston era ingeniero y siempre le sorprendía que Yela tuviese
intereses tan variados, que leyera literatura, poesía, etcétera, cuando él era un ingeniero centrado en la psicometría, y ciertamente dio un gran avance. Luego nos comentará Pere Joan algunas de las cosas de los planteamientos de Feston que Yela introducirá en España, ¿no? Otro gran psicólogo, José Luis Pinillos, que todos conocéis, tuvo una frase muy atinada, ¿no? Dijo: un día Juan Linz y Mariano Yela se fueron a América. Linz se quedó y Yela volvió. Linz pudo investigar y Yela investigó lo que pudo. José Luis Pinillos, que muchos de vosotros conocisteis, y yo también tuve la suerte que fuera mi profesor y luego mi colega en la Complutense, creo que en esa frase retrató perfectamente toda la filosofía de que se plantea a todo el mundo de volver o quedarse en los países en los que ha ido, ¿no? Una vez que vuelve a Europa, Yela estuvo en Londres con Barth, con Thomson en Edimburgo, con Michaud en Lovaina, es decir, que tuvo una formación muy amplia, ¿no? Por supuesto, fue profesor de psicología matemática entre el 64 y el 71 en Lovaina, y tuvo la medalla de honor de la Universidad de Lovaina y Premio Internacional de Investigación Franke. Y en Friburgo tuvo con Müller y Heidegger una formación en filosofía. Por lo tanto, la formación de Yela fue realmente profunda y muy diversa, ¿no? Toda una envidia de formación. Y más que nada porque esos eran sus intereses muy amplios y muy variados. Yo sintetizo en tres términos de toda su obra, que aquí luego van a glosar algunos de mis compañeros, pero yo diría que es amplia, diversa y unitaria. Amplia en el sentido de que, un poco siguiendo, parafraseando a Terencio, nada de lo psicológico le era ajeno. Diversa porque tiene muchos enfoques y perspectivas, y desde luego era un maestro. El otro día lo recordábamos en Somosaguas, en el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Diferencias Individuales, que tuvimos en el Salón de Actos de Somosaguas, ahora denominado Salón de Mariano Yela. Recordábamos su gran interés y su digamos, énfasis en combinar el enfoque general con el diferencial. Para él hacer psicología tenía que sí, esos dos enfoques deberían de complementarse. Y la obra unitaria, en cuanto tiene un hilo conductor, que es el comportamiento humano. O sea, que eso yo diría muy sintéticamente que es la gran característica. Y él ha hecho siempre un gran esfuerzo por combinar el rigor metodológico de las ciencias experimentales con el estudio de los problemas relevantes en psicología. Ese era su gran mensaje, no caer en los dos extremos, en metodologismos formales ni en aspectos sustantivos sin rigor metodológico. Yo diría que esta es una de las grandes características que nos comunicó a todos. Me gusta a mí usar la frase de Marguerite Yourcenar, decir que nos enseñó Yela a preferir las cosas a las palabras, a desconfiar de las fórmulas, a observar más que a juzgar. En suma, nos enseñó el método. Y ciertamente Yela era un gran metodólogo en el buen sentido de la palabra. Tiene un trabajo, resultado de una conferencia en la Universidad de Barcelona que yo diría que es magistral sobre el problema del método en psicología. Otro aspecto sumamente importante era su gran preocupación por las cuestiones aplicadas de la psicología. Siempre decía que la psicología académica y científica y la aplicada eran dos caras de la misma moneda. Alguna expresión que recuerdo era: si la ciencia no sirve al hombre, ¿para quién se hace? Era una de sus expresiones favoritas. Y no en vano creó numerosos test, participó muchísimo en los departamentos de recursos humanos de las empresas, en educación, en clínica, en trabajo. O sea que era, por lo tanto, la psicología aplicada una fuente de inspiración para el planteamiento de la académica, que algunos hemos tratado de imitar en cierta medida, ¿no? Bueno, yo diría que Yela, junto con otros, Pinillos, Secadas y otros grandes autores de posguerra, psicólogos de posguerra, y para mí el mayor mérito es que orientaron la psicología en la dirección adecuada. Así como en otros países no tuvieron estos pioneros tan clarividentes y la psicología no estuvo orientada adecuadamente, ese es el gran mérito de Yela, de Pinillos, de Secadas, de Siguán y de otros, ciertamente. Lo tenían muy claro por dónde tenía que ir la psicología española, hicieron una labor muy importante en ese sentido, ¿no?
Yo en los años 70 fui su alumno y luego me quedé de ayudante en el departamento de experimental y allí una de las cosas que más influyeron en mi futura vida era el seminario de investigación que hacíamos los viernes. Por supuesto, entonces dábamos clases los sábados también, o sea que el viernes todavía era un día de la semana muy habitual. En aquel seminario, por primera vez experimenté yo lo que era compartir las ideas sin ningún tipo de censura. Y hay nombres, y me dejo algunos, que recuerdo con mucho cariño de aquel seminario, por supuesto, Charo Martínez Arias, Eduardo García Cueto, Carmen Santisteban, José Eugenio García Alvea, Juan Santa Cruz, Vicente Sierra, Juan Mayor, Susana López Ornat, Víctor Sánchez Zavala, Isidoro del Cló, Luis Jáñez, Marcelo Pascual, Nicolás Seisdedos, Aurora Murga, Maribel Barbero, y me dejo algunos nombres, por supuesto, pero era un verdadero hervidero de ideas, sin censura, sencillamente, eso sí, alguna que otra tesis vi destrozada en la sesión de tarde del seminario, destrozada, en fin, en el buen sentido, reconducida, vamos a decir, más académicamente correcto. Por lo tanto, el lema del seminario siempre recuerdo que era, imitando a Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto todavía lo repito yo cuando puedo en algunos foros porque es fundamental, ¿no? A este lema habría que añadir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora empeora necesariamente, claro. Y en aquellos años 70, un poco recordatorio para los que estáis más mayores y peinéis canas, esta era la tecnología punta. Estas calculadoras la he tomado de los años 70, estos papeles que escupían los ordenadores que recordarán muy bien muchos de mis colegas. Y este es el libro que era la Biblia. El libro de Lorinovich salió en el 68 con contribuciones de Beerbaum. Este es un libro maldito, entre comillas, en el sentido que es muy difícil de leer y con una notación infernal. Yo tengo el privilegio de conservar el ejemplar que manejaba Mariano Yela y he aquí una de las páginas anotadas por él. Continuamente en las páginas aparece esto que aparece ahí en amarillo. Todo esto mucho más sencillo, es decir, que continuamente corregía a Lorinovich diciendo, pero qué complicada es esta gente, esto es mucho más sencillo de esta manera. Esto, como muchos de vosotros reconoceréis, es letra escrita manualmente de Mariano Yela. Conservo ese libro con un gran placer, ciertamente, ¿no? Esto eran nuestras tesis en estas tarjetas perforadas, nuestros archivos. La coordinadora de este homenaje a Araceli conoce perfectamente esto porque le tocó también en esa época bregar con ello. Las horas que habremos gastado en los bajos de la Facultad de Físicas de la Complutense tecleando esta máquina de perforar fichas. Esto era un ordenador que tenía menos potencia que lo que estamos teniendo cada uno de nosotros aquí ahora encima. Y bueno, el tiempo es duro. Este era yo en aquellos años. O sea que cuando conocí a Yela tenía esta pinta, ciertamente, ¿no? La vida es cruel. Han pasado 44 años desde entonces y han cambiado los modelos psicométricos, han cambiado los ordenadores. Existe Internet y Google, aunque algunos no se lo crean, existía vida antes de Internet y de Google. Y la evaluación ha cambiado radicalmente. Todo ha cambiado, pero las ideas fundamentales, esto que es muy importante, se mantienen. Lo esencial sobre el comportamiento humano permanece. Esto lo repetimos continuamente a las gentes. Los enfoques tecnológicos son bienvenidos. Hemos leído a Leslie Guay, del antropólogo, sabemos que la cultura es la variable dependiente y la tecnología es la independiente. Lo asumimos de forma natural, pero no hay que confundir la sofisticación tecnológica con la bondad de las ideas. Hay cuestiones, la prueba del algodón, usemos lo que usemos, cuestiones como fiabilidad, representabilidad, validez, no son negociables. Y esto es en nuestros días está ocurriendo con mucha frecuencia. Internet permite grandes sofisticaciones, pero muchas veces vacías y buenas. Hay que tener cuidado con eso. Y termino con esto, dándole muchísimas gracias a Yela y con esta frase que pongo en el monográfico. Usted, que lo ha sido todo en la psicología española, deje que nos inspiremos en su ejemplo para seguir inventando el futuro. Ciertamente fue un gran ejemplo. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pepe, por esta sentido panorámica de la vida de Mariano Yela. A continuación, tiene la palabra Carlos Yela, profesor titular de Psicología Social de la Complutense e hijo de don Mariano. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli.
Bien, dada la limitación temporal, pues voy a ir al grano. Lo primero que quiero decir es o manifestar mi más sincero agradecimiento a la Academia por la organización de este acto, que evidentemente deja bien a las claras que su recuerdo y su legado sigue vigente. Y, por supuesto, a José Muñiz por la deferencia de invitarme. Hace ahora 25 años, con motivo de su fallecimiento, comenté lo que yo consideraba que había sido su legado, ¿no? o el papel de don Mariano en la psicología española. Y me veo 25 años después, en este caso con motivo de su celebración de su centenario, en una tesitura similar. Y el planteamiento que me he hecho es el de tratar de indagar realmente qué queda de vigente de ese legado, ¿no? Porque en 25 años han cambiado muchas cosas y evidentemente más allá del cariño del que le profesamos, ¿qué queda realmente de vigente de ese legado? Bueno, para resumir, la idea fundamental es que, a mi juicio, todo o casi todo está no solo vigente, sino incluso en algunos casos yo diría que exuberante, ¿no? Voy a hablar muy brevemente de 4 grandes facetas. La primera realmente no voy a entrar prácticamente, que sería la faceta de gestión, puesto que, bueno, es unánimemente reconocido, ¿no?, por todos como uno de los padres fundadores de la psicología científica española, sobre todo después de la Guerra Civil, y bueno, su papel conocido, destacado en la fundación o cofundación de, en fin, entidades de una importancia tal como el Departamento de Psicología Experimental del CSIC, la Sociedad Española de Psicología, la Escuela de Psicología y Psicotecnia, el Instituto de Ciencias del Hombre o la propia Facultad de Psicología, además de su papel decisivo en el devenir de TEA, ¿no?, la empresa más importante de test en España. Sin embargo, sí creo que es el foro para dedicar, espero que solo 5 minutos, a comentar un poco sobre su faceta científica e investigadora en 7 grandes áreas. Respecto a lo que podemos llamar, en fin, psicología básica, cabe recordar que su conocida aportación en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ya saben que no existía la Academia de Psicología por entonces, consistió fundamentalmente en la consideración de la conducta humana como una respuesta a un estímulo, pero un estímulo que a su vez era físicamente real, por lo tanto subrayando la importancia de la situación en nuestra conducta, y a la vez, como digo, subjetivamente significativo, es decir, subrayando la importancia de cómo el individuo percibe esa situación estimular. Y ese papel de la percepción es clave y preponderante en el paradigma básico y dominante en la psicología actual, que es el paradigma cognitivo. Respecto al ámbito metodológico, conocido es que Yela es uno de los responsables, o responsable principal de la introducción de la técnica de análisis factorial en nuestro país, realizando, antes incluso de que la tecnología punta fuera esa revolucionaria calculadora que ha mostrado José Muñiz, haciendo cálculos a mano, y es evidente que la técnica de análisis factorial sigue siendo muy utilizada en la investigación y, por lo tanto, perfectamente vigente. En psicología de la inteligencia, ámbito al que se dedicó bueno, con cierta profusión, su aportación principal fue su teoría del continuo jerárquico heterogéneo de covariación, que básicamente lo que subrayaba es la compatibilidad entre el factor general de Spearman y los factores múltiples de Thurston. Hoy en día esto es absolutamente claro y reconocido, pero no lo era entonces, y de hecho Yela publicó el primer trabajo sobre esto en los años 40, uno de sus primeros trabajos. En el ámbito del trabajo ya conocemos que bueno, pues creó cerca de un centenar de test, de Lotis, Yela, hasta el test de instrucciones complejas, por citar solo algunos, y adaptó casi medio centenar de otros mucho más famosos, como el D48, el PMA, el DAT,
Weiss o el test de las caras del propio Thurston. Y lo que importa decir es que esos test continúan plenamente vigentes y continúan utilizándose en procesos de selección de personal o en exámenes psicotécnicos en oposiciones. En el ámbito de la psicología de la vejez, ámbito que se dedicó en los últimos años y que, por ironías de la vida, es una etapa realmente que no pudo disfrutar, siempre le recuerdo subrayando dos cuestiones. Una, que evidentemente no podíamos negar que la vejez es una etapa con un montón de pérdidas de todo tipo, pero que había una potencialidad positiva. Ese ámbito de la potencialidad positiva de la vejez hoy en día está muy presente en los estudios de psicogerontología. Y la otra cuestión que recuerdo que repetía continuamente era que, en fin, los avances técnicos, no solo en psicología, aunque también, sino en otros ámbitos de la vida, habían conseguido dar más años a la vida, y que lo que nos surgía ahora y lo que nos competía era dar más vida a los años, ¿vale? Y eso es algo que él repetía y que yo creo que sigue muy vigente y hoy en día se puede escuchar y leer en determinados foros. Respecto al ámbito que podríamos llamar, por decirlo de alguna manera, epistemológico, una de las cosas en las que más insistía don Mariano era en la superación de las dicotomías. Dicotomías del tipo personalidad frente a situación, herencia frente a ambiente, determinismo frente a libertad. Y él insistía una y otra vez en que la conducta humana es el resultado de la interacción entre esos supuestos polos excluyentes y por tanto no hay exclusión que valga, y sin embargo, pues bueno, con frecuencia seguimos oyendo discursos reduccionistas, no solo que desde luego en la calle, en el bar y en la televisión y en los medios, sino incluso en artículos científicos, por muy JCR que sean, ¿no? O quizás precisamente por ello, no lo sé. También creo que es vigente aquella famosa frase con la que tildó a la psicología a finales de los 80, ¿no? Como una ciencia pletórica, frustrante y dividida. Hoy sigue siendo pletórica, frustrante y dividida, pletórica en su desarrollo, frustrante sobre todo en la línea que señalaba antes José Muñiz, precisamente esa dificultad para congeniar rigor y relevancia, ¿no? Algo que subrayaba una y otra vez, hipótesis atrevidas y comprobación rigurosa, y dividida por esa multitud de escuelas, ¿no? que existen. Y por último, en psicología de la personalidad, uno de sus últimos proyectos tenía que ver con la consideración de lo que llamaba actitudes básicas de la personalidad, actitudes de apertura y actitudes de clausura, eupatía, simpatía, autonomía y anástasis, por una parte, y cacopatía, dispatía, heteronomía y catástasis por la otra, sobre lo que escribió largo y tendido, y me repetía una y otra vez en casa que ojalá tuviera tiempo para investigar, cosa que finalmente no pudo hacer. Y lo que llama la atención es que esa dimensión fundamental de alguna manera tiene un reflejo en uno de los Big Five, ¿no? de tanta actualidad relacionado con la dimensión de apertura. Dos pinceladas finalmente sobre la faceta docente, puesto que seguramente todos los que le conocisteis recordáis cómo Gila transmitía estas ideas con esa inconfundible voz. Hubiera sido bonito haberla oído, a mí no se me ha ocurrido tampoco en este breve lapso temporal que tenemos, pero bueno, todos la recordáis. También subrayar la vigencia de aquellos famosos apuntes de psicometría y estadística, de los cuales hubo infinidad de versiones. Yo mismo me volví medio loco para juntar todos los diferentes manuscritos y tratar de imprimir una versión corregida de lo último que hizo, y que me consta se siguen utilizando. Por último, no me resisto a citar una anécdota en el campo docente. Tuve la suerte de compartir una anécdota que apunta a cómo él vivía las clases, ¿no? Se emocionaba y se dejaba llevar, fluía, ¿no? Lo que hoy se llama el flow, ¿no?
tuve la suerte de compartir o de tenerle como profesor en un curso de doctorado. Por entonces los cursos de doctorado no tenían normalmente más de 5 o 6 alumnos, al menos en los que yo hice. Y en el curso de Mariano sobre conducta y metaconducta estábamos solamente tres alumnos, ¿no? Bueno, por los azares del destino hicieron que un embarazo y un accidente de tráfico me dejaran a mí solo con don Mariano, y además a largo plazo, porque estas 2 personas no pudieron asistir en todo el semestre, ¿no? De manera que yo no sé lo que hubiera hecho otras personas, pero recuerdo con absoluta nitidez estar en el despacho de casa, él a un lado de su mesa y yo al otro lado, y bueno, pues darme día tras día las clases de doctorado en casa, y eran clases de alrededor de 3 horas, ¿no? Y en esas clases pues podías asistir tranquilamente desde verle intentar encenderse un cigarrillo de revés a intentar encendérselo con una tiza como encendedor. Es decir, pues eso, ¿no? Esa entrega tan absoluta. Por último, y en 2 minutos, respecto a la faceta humana y personal, voy a decir solo 2 o 3 cosas. En primer lugar, bueno, subrayar, obviamente, que uno de los rasgos, que además, en fin, no es algo que diga solo yo, puesto que lo veo y lo he podido leer en innumerables ocasiones, en innumerables conversaciones, es su bonomía, ¿no? Es decir, esa capacidad que tenía para preocuparse por los asuntos de los demás, y que probablemente es tan poco vigente hoy en día y que tanto necesitamos. Quería subrayar una idea que transmitía una y otra vez y que a mí me parece que es absolutamente fundamental recuperar, que es lo que él llamaba la discrepancia en concordia. Y me explico. Consideraba fundamental que la discrepancia de ideas, de opiniones, de actitudes, no supusiera necesariamente la discordia. Pero a la vez consideraba fundamental que la concordancia, es decir, el estar en armonía y sin discutir, no requiriera concordancia de actitudes, ¿vale? Sino que se pudiera disentir, pero sin que eso fuera amargo, ¿no? De alguna manera tiene que ver con otra cuestión que apuntaba él, que era ir a una conversación a buscar la verdad, o a buscar o a convencerse de qué estaba sucediendo, en lugar de ir o de acudir a una conversación para convencer al otro de que nuestra verdad era la única que valía. Y voy a terminar con una muy breve poesía que escribió don Mariano. Sabéis, los que le conocéis, seguramente recordáis, que con frecuencia escribía, bueno, con su clásica socarronería, una especie de sainetes, ¿no? Pequeñas poesías, bueno, pues eso, con gracia, con ocasión de jubilaciones, de homenajes a determinadas personas. Pero en este caso voy a recuperar una poesía que no iba en esta línea, sino que era algo más profundo y más serio, con la que quería acabar. Esta poesía, junto a otra, he tenido a bien, digamos, publicarlas en el trabajo reciente del psicotema, bueno, pues una vez pasado tanto tiempo. Muestran también un poco esa bueno, preocupación, ¿no? Humana, profunda, de nuestro homenajeado, que ha subrayado antes José Muñoz. La poesía se titula Un año y otro más, y dice así: un año y otro más, días y días, momentos que se van y ya no vuelven, afanes que en el tiempo se disuelven, ocios, trabajos, penas y alegrías. La vida pasa. ¿Merece ser vivida nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la vida nuestra? Un gesto amable, una sonrisa, un beso, un ceño hostil, una palabra dura. ¿Qué tiene más verdad y qué más peso? ¿Todo pasa? ¿Nada perdura? ¿Todo en el tiempo acaba mudo y preso? ¿Dará igual violencia que ternura? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por este abanico sobre la vida de don Mariano.
desde la parte dura de la investigación a la humana de la persona. Gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Pere Ferrando, catedrático de Psicometría de la Universidad Rovira i Virgili. Pere, cuando quieras. Gracias. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Hasta tu ocasión, ¿sienten? No, está activado, ¿no? Ya. Estamos oyendo. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la academia que me hayan invitado a este acto, pero también he de decir que de alguna manera me siento un poco fuera de lugar, en el sentido de que yo sería de los que Araceli ha dicho antes, un alumno indirecto suyo. Le conocí solo una vez, hablé con él muy brevemente, aunque no me resisto, como veréis, a explicar cómo fue la conversación, y entonces lo que conozco de su obra es lo que he podido estudiar, y aún esto es muy incompleto, porque solo es la parte más psicométrica y más de análisis factorial, que supongo que es de lo que se espera que hable un poco, que es de lo que más o menos entiendo. De todas maneras, no puedo resistirme tampoco a la breve anécdota de cuando le conocí. Sería el año 88-89 que vino a Tarragona a una mesa redonda sobre inteligencia y lenguaje que creo que organizaba Ángel Riviere. Y entonces, antes de empezar, estuve hablando con él unos 5 minutos y recuerdo que se me quedó mirando y me preguntó, bueno, joven, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le contesté, pues mire, soy el profesor de psicometría de aquí de Tarragona. Y se me quedó mirando otra vez seriamente y dice, entonces somos colegas. Y yo pensé, sí, igualitos. Quiero decir, es uno de estos comentarios que te dan ánimos. Han pasado 35 años, pero para un profesor que empieza, que una figura que yo veía como un dios te dijera, usted y yo somos colegas, hacemos lo mismo, me dio una alegría aquello que no lo he olvidado desde entonces. Y vamos, quería decir. Bien, en cuanto a la parte de su obra que he estudiado, es decir, lo que se esperaría que sea un análisis factorial, antes querría romper una lanza en favor de lo que se ha hablado antes también, de los apuntes de psicometría. También, tirando otra vez de experiencia personal, un profesor joven de psicometría que se está preparando por su cuenta la asignatura y que lo tiene que hacer en base a la bibliografía que tiene a mano, pues imagínese la situación de prepararla con 2 manuales. Y aquí me ha pisado la explicación Pepe Muñiz, pero es que es cierta. Yo tenía por un lado el libro de Lord y Novick y por el otro lado tenía los apuntes de psicometría de Yela. Y eran la noche y el día. Es decir, el libro de Lord y Novick, si lo podía hacer complicado, formal y difícil de entender, lo hacía. Y los apuntes de Yela eran clarísimos, eran transparentes. Y pensé exactamente lo mismo que en los apuntes, que en el apunte que estaba en la página de Lord y Novick. Mira que era fácil explicarlo así. Pero claro, no es que sea fácil, es que hay que tenerlo muy claro para poderlo explicar de una manera tan clara. Y concuerdo también, como te ha dicho Carlos Yela, que estos apuntes siguen siendo perfectamente vigentes, al menos para teoría clásica del test. Es decir, son magníficos, organizados, claros, perfectos. Bien, en cuanto al análisis factorial, en principio no me entusiasmó tanto como los apuntes de psicometría. Me pilló en una época diferente. En aquel entonces se unía que yo creía que sabía un poco de factorial y que era joven, y por tanto que era inconsciente e insensato. Y entonces, al leer un libro en que se seguía explicando el método centroide, rotaciones gráficas y rotaciones contra vectores de referencia, que era la neura de Thurston, yo pensaba, esto está superado, esto de alguna manera es historia, no análisis factorial, pero me equivocaba. Y había una razón. En primer lugar, si él explicaba centroide y rotaciones gráficas, era porque cualquier persona con ganas, una calculadora y toneladas de paciencia fuese capaz de hacer un análisis factorial a mano. Y entonces es cuando entiendes lo que estás haciendo. Es decir, creo que todo el mundo, al menos una vez en la vida, tendría que hacer un factorial a mano. Es una experiencia que no nos podemos perder. Pero aparte de que lo explicaba con esta finalidad, de fondo hay una razón mucho más importante, y es que a base de estudiar el libro me di cuenta que lo que él le daba realmente importancia al factorial era a lo que iba antes de la técnica y a lo que iba después. Te explico. Lo que iba antes de la técnica era lo que él llamaba la preparación, que es lo que ella llamaría el diseño. Y lo que iba después era la interpretación de los factores. Y para él era mucho más importante el diseño y la interpretación de los factores que la técnica concreta de extracción y de rotación. Y tenía razón. Aquí entraré un poco en aspectos técnicos. El diseño de análisis factorial no es fácil. ¿Por qué? Y es una cosa que se ha olvidado, pero Kaiser, Goodman, Harris lo tenían clarísimo. Es un diseño que implica una doble inferencia. Por una parte hay el muestreo de los individuos que forman parte de la población a la que va dirigido el test,
los ítems, que sería la inferencia estadística, y por otra parte está el muestreo de las variables que definen los dominios que se quieren descubrir o confirmar con el análisis factorial. Por lo tanto, estamos haciendo un doble muestreo. Estamos muestreando individuos y medidas. Cuando el diseño se hace bien, es decir, cuando los individuos son representativos de la población a la que va dirigido el test, por tanto, no estudiantes de psicología en general, y cuando las variables son representativas de los dominios que se quieren encontrar con el factorial y los factores están a priori sobredeterminados, tenemos buenos marcadores por factor, con poco error de medida, etcétera, etcétera. Cuando las cosas se hacen bien hechas, entonces el método de extracción y el método de rotación son prácticamente irrelevantes. Es la indiferencia de un método para, digamos, modificando un poco lo que decía Spearman. Quiero decir que en un diseño sólido y bien hecho, un centroide, un método de análisis con máxima verosimilitud o lo que se lleva ahora a un mínimos cuadrados ponderados robustos van a dar exactamente lo mismo. Vamos a llegar a la misma estructura y vamos a interpretar los mismos factores. Y es por esto que en los trabajos de Mariano Irla, los que he estudiado para el artículo, muchas veces utilizaba en el mismo trabajo el centroide, ejes principales, máxima verosimilitud, y al final la solución que reportaban las tablas era la más sencilla, la del centroide, porque total, variaba todo al tercer decimal, entonces qué importancia tenía complicarse la vida. Esto que estoy explicando quizás ustedes lo encuentren muy trivial, es decir, que cuando se hace un diseño bien hecho siempre sale lo mismo, y también añadiría una cosa, cuando en un factorial pruebas diferentes métodos de extracción y de rotación y van saliendo soluciones diferentes, como en un caleidoscopio, mal asunto, es que has hecho mal el aspecto de diseño. Porque si lo has hecho bien, siempre tiene que salir lo mismo. Repito, esto parece una cosa muy clara, pero no lo es. Si uno lee los manuales de factorial clásicos, el de Borsuk, el de Harman, el de Moonlight, es decir, los que lee todo el mundo, esto, el diseño y la interpretación, ni les preocupa. Los manuales empiezan con la correlación múltiple y parcial, siguen con los métodos de extracción, los métodos de rotación, puntuaciones factoriales y manual listo. El único que he visto que se preocupara realmente al mismo nivel que en el libro de Irla era Cattell, pero Cattell iba por libro. Es decir, el factorial de Cattell no tiene nada que ver con el factorial clásico. Repito, es una idea que la vas cogiendo con los años, es decir, a pesar de nuestra inclinación metodológica y que nos gustan los métodos cuanto más sofisticados y más complicados mejor, al final tenemos que reconocer que lo que importa realmente es el diseño y la interpretación. Y cuando al final caí en la cuenta y me di cuenta que el que tenía razón era él, pues he intentado irlo transmitiendo a mis alumnos, a mis colaboradores, etcétera, pero me parece que no he tenido demasiado éxito. Es decir, el lado oscuro de la tecnología los arrastra. Bien, simplemente quería romper una lanza en su favor. Y al final, creo que el enfoque del análisis factorial que tenía él sigue siendo más vigente que los que estamos haciendo tecnicismos que al final, con un diseño inapropiado, no van a servir para nada. Bien, para dar un poco, no sé si poco de interrogante o de polémica, o quizás para que se abra un poco de debate si es que a alguien le interesa el tema, voy a plantear un interrogante que me lleva siempre a la lectura de su obra. Es la siguiente. Desde el punto de vista del factorial, él tenía muy claro que el análisis factorial es una técnica para evaluar la validez de los tests. Y lo decía así, literalmente, en el libro Los test de la Schelezzi lo explica así claramente. Es decir, que en todos los factoriales que hizo y que publicó, las unidades de análisis eran puntuaciones en test o en escalas, pero nunca explícitamente habló del análisis factorial como una técnica para analizar ítems. Y, digamos, cerrar esta puerta o poner esta frontera donde la puso, tiene unas implicaciones muy importantes, porque si lo que analiza son test o escalas, el análisis factorial lineal sirve perfectamente, no hace falta complicarlo más. Y entonces, digamos, no hay un paso posterior. El paso posterior es el siguiente. En el momento en que el análisis factorial ya no es solo una técnica para evaluar puntuaciones en test, sino que es una técnica para el análisis de ítems, te das cuenta de que el modelo estándar, el modelo lineal, el modelo basado en correlaciones de Pearson, ya no te sirve, se te queda corto. Tienes que ir al modelo de variables latentes, a las correlaciones policóricas, al modelo no lineal, y esto te lleva directamente a la teoría de respuesta a los ítems. Es un camino que conozco bien. Y entonces lo que me planteo es por qué puso la barrera aquí. Es decir, por qué no saltó del análisis factorial como técnica para test al análisis factorial también como técnica para ítems. Digamos que una persona que hubiera tenido una orientación de psicólogo diferencial sería comprensible esto. Lo que me interesa es encontrar las estructuras de test. Pero es que él era psicómetra y explicaba mucho el análisis de ítems. Entonces es curioso que no quisiera entrar en este campo. Entonces dejo abierto, porque yo no lo sé, los motivos que podía tener para
poner la barrera aquí. Y finalmente, como intentaré ajustarme a los 10 minutos que se me han dado, voy a terminar citando los dos aspectos de su obra que más admiro y que creo que son totalmente intemporales. En primer lugar, la capacidad de ir directamente al grano, la claridad de ideas y lo bien organizado que tenía tanto el pensamiento como la manera de explicar. Es decir, en estos tiempos en que nos estamos volviendo todos cada vez más pamplinas y nos cuesta más hablar claro y decir, mire, esto es una técnica para estudiar la validez de los test, punto, leer aquello es un bálsamo. Es decir, ideas claras, organización perfecta y te lo explicaba maravillosamente y además sin rodeos. Esto es un punto que admiro mucho. Y el segundo punto que creo que está más vigente hoy que nunca desde el punto de vista metodológico es la valentía de poner por delante la importancia de los aspectos sustantivos y la técnica que se las apañe para darle salida. Y esto no es agradecido. Es decir, me explico, y a lo mejor no lo tendría que decir, no estoy tirando piedras al tejado. Los que nos dedicamos a hacer modelos psicométricos, técnicas nuevas, etcétera, etcétera, primero desarrollamos el modelo, no tendría que decirlo, primero desarrollamos el modelo, luego hacemos la técnica y cuando lo tenemos ya aquello que funciona, decimos voy a buscar una base de datos donde se luzca la técnica que acabo de desarrollar. Y vas probando y al final dices aquí es donde se nota más que esto funciona bien. Y publicas el método y la base de datos que más te luce, el método que has publicado. Esta tendencia cada vez la tenemos más, el no. Primero era el problema, primero era el aspecto sustantivo y luego la técnica, la metodología se tendría que adaptar para dar respuesta al problema real. Y esto es como tendrían que ser las investigaciones. Y esto cada vez se echa más a faltar, es decir, diseños factoriales bien hechos, diseños para resolver problemas realmente relevantes, dar importancia al problema y calibrar si con una técnica más sencilla ya lo puede resolver de forma clara, no complicarse la vida. Por tanto, repito, la obra suya es más vigente que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pere, por esta aportación a esa faceta tan importante en el don Mariano Yela, investigador y docente, que fue el análisis factorial, y por el reto planteado. A ver si alguien recoge el guante. A continuación, tiene la palabra Marino Pérez, académico electo de la Academia de Psicología de España, catedrático de Psicología de la Personalidad, de Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo. Marino, cuando quieras. Gracias, Araceli. Yo, por mi parte, soy de los que han tenido la suerte de haber sido alumno directo de Mariano Yela. Recuerdo sus clases que estaban abarrotadas, asistíamos pues, con gran interés y atención, esa atención que despertaba Mariano, quizá para sus claras explicaciones, ¿no? Como Pere ha señalado, pues se veía a veces interrumpida cuando Mariano en plena clase se quitaba el chaleco antes de, o sin quitar la chaqueta, ¿no? Quizá por imprimir ese dinamismo y ese flow a sus clases, como Carlos también nos ha recordado, ¿no? Y también, pues ya yo como profesor, pues he compartido mesa en algún congreso. En concreto, yo creo que estuve en el Congreso de Tarragona de 1988, al que se refería Pere, y recuerdo en particular, pues bueno, que si Yela pues produjo la impresión que produjo a un profesor de psicometría, cuál sería la impresión que él producía pues a los estudiantes, ¿no? Que eran los organizadores de aquel congreso, al que yo asistía, pues naturalmente como telonero, ¿no? de Mariano y de Rivière, que también estaba allí, ¿no? Y con esa voz solemne que tenía Yela en todos los casos, se dirigió a los estudiantes cuando él iba a subir a la mesa para preguntarles, dijo Yela algo así, digo, supongo que ustedes tendrán gente aquí preparada para aplaudir, ¿no? Y efectivamente pues desconcertó a los estudiantes, ¿no? Con esa, bueno, pues con esa, no sé, esa pregunta, pues digamos, amistosa o irónica, ¿no? Y yo por mi parte, pues quiero destacar tres cosas, ¿no? De mi artículo, pues al monográfico de Yela, ¿no?
pues por un lado, la figura singular de Yela dentro de la psicología, en concreto dentro de la psicología española, pues que se debe a algo, yo creo que irrepetible, ¿no? Y es pues ese interés, digamos, variado que Pepe ya ha destacado y que contrasta con el interés, digamos, más técnico y aplicado de Thurston, ¿no? Ese interés en, digamos, en muchas cosas que yo creo que está pues en la base de sus aportaciones en la psicología, ¿no? Y dentro de ese interés variado yo destaco tres pilares, ¿no? Tres bases, ¿no? Por un lado, la formación americana por su estancia allí, recogiendo seguramente lo mejor de la psicología en Estados Unidos, la formación europea, pues que digamos que se nutre de toda una tradición filosófica con base pues, en la fenomenología, en el existencialismo, esos autores que Pepe ha recordado que digamos que eran familiares, ¿no? en la formación de Yela. Y un tercer pilar, que yo creo que está en la base de los dos anteriores, que es la formación orteguiana, digamos que preside toda la formación y la obra de Mariano Yela, ¿no? Está todavía por explotar por parte de la psicología española la importancia de Ortega para la psicología, ¿no? Como muy bien Elio Carpintero pues nos ha mostrado, ¿no? en su libro Ortega y Gasset, psicólogo, ¿no? Pero todavía Ortega es para la psicología, pues solamente yo creo que está apreciado por el momento, como diría Ortega, por minorías selectas, ¿no? Y todavía no ha pasado a la psicología académica y estándar, ¿no? Y esa importancia de Ortega estaba precisamente en Yela y se nota pues, en todas sus aportaciones a las que yo me voy a referir, ¿no? Pues otra cosa de las dos que voy a todavía destacar de Mariano Yela, pues está en que en Yela concurren las así llamadas dos almas de la psicología, las dos grandes tradiciones que constituyen la historia y el meollo de la psicología. Pues la tradición empírica, experimental, estadística, por la que Yela seguramente pues, es más conocido, y la tradición humanista, fenomenológica, comportamental, filosófica, que seguramente pues, es menos conocida y ha sido pues, hasta ahora menos influyente pues, en la psicología española, y es lo que yo trato de destacar, lo que he tratado de destacar en mi contribución a ese homenaje, ¿no? Y en esta perspectiva, sobre este telón de fondo, pues Yela ha diagnosticado la psicología de su tiempo, de hace más de 30 años, de acuerdo pues, con esa triple valoración, ¿no? que Carlos nos ha recordado cuando definió Yela el panorama de la psicología como pletórico, frustrante y desunido, ¿no? Y Yela trató de dar respuesta, no ya considerando que sea un problema el que la psicología sea pletórica, ¿no? Que tenga el éxito que digamos que ya tenía entonces y que sigue teniendo, no lo entendería yo aquí como un problema, pero sí el problema de que la psicología sea frustrante, por estudiar con mucho rigor problemas triviales y problemas, digamos, fundamentales, pues de una forma pues menos rigurosa, ¿no? Y el problema de la desunión, de la falta de unidad de la psicología, pues que 30 años después de que Mariano hiciera este diagnóstico, pues este diagnóstico es tanto más válido precisamente para
los tiempos actuales, ¿no? Y las aportaciones de Yela yo creo que van en la dirección de reparar, de dar una alternativa pues, a estos problemas, ¿no? De la psicología frustrante y desunida. Y en este sentido yo entiendo que las aportaciones de Yela no son algo que tuviéramos que ver como algo histórico, como una característica de un psicólogo español pues, que ha estado digamos, muy influyente en la psicología contemporánea, sino que sus aportaciones son muy importantes, tanto más necesarias hoy día, digamos, que en su día, ¿no? En relación con el problema de la desunión de la psicología, Yela nos ofrece precisamente un estudio de la estructura de la conducta. Él entiende que el objeto de la psicología irrenunciable pues está en el comportamiento y en la conducta, como Pepe pues ya ha destacado, y él estudia la conducta pues, como una estructura, como una unidad de interdependencia entre el organismo y el ambiente, entre el sujeto y el mundo, pues siguiendo la tradición europea de Merleau-Ponty, de Husserl, de Heidegger, que él cita abundantemente, y que va más allá de la mera interacción del sujeto y del mundo, sino que es una concepción de una unidad radical que establece la conducta entre el organismo, el sujeto y el mundo, y esas influencias efectivamente pues mutuas, ¿no? Si la psicología se pusiera siquiera de acuerdo en eso, pues sería menos desunida y se podrían, digamos, pues entender muchas cosas de otra manera, pues sueltas o dispersas, ¿no? Y en relación con el problema de la psicología frustrante, pues Yela lo aborda no sé, con ese artículo, por ejemplo, pero no sería su única contribución a este respecto, con ese artículo que ya ha destacado Pepe y que figura en el monográfico que ha hecho Psicotema, el problema del método en psicología. El problema de la frustración que nos produce la psicología, pues es una cuestión del método científico, ¿no? Y la cuestión que plantea Yela es cómo coordinar el método científico de manera que permita estudiar la subjetividad, el mundo desde dentro, como también podría decir, los aspectos subjetivos, los aspectos diferenciales, con el mismo rigor con que se estudia la conducta observacional, aquella que se puede, digamos, manejar y controlar en el laboratorio, ¿no? Y ciertamente es un tema, digamos, muy actual, que está, yo creo que en la vanguardia de los problemas que tiene la psicología actualmente, la de combinar pues los métodos psicométricos, objetivos, lo que tradicionalmente se llama el método científico, con la metodología cualitativa, aquella centrada en la persona y centrada en la subjetividad, ¿no? Y eso lo apunta Yela, digamos, en ese artículo, y siendo él más conocido por su aportación a la metodología psicométrica y objetiva, estaba ciertamente preocupado por cómo pues, hacer una metodología que tuviera el mismo rigor, pero que al mismo tiempo no dejara de estudiar esos aspectos que parecen, digamos, más escurridizos, más difíciles de apresar por el método científico y que son, sin embargo, pues inexcusables, ¿no? Y eso mismo, en particular, Yela pues lo lleva también en sus artículos sobre pues los problemas psicológicos, ¿no? Lo que él llama el estudio de la vida y sus anomalías. Y aquí se trasluce igualmente pues, la impronta de Ortega, ¿no? Del yo y sus circunstancias, ¿no? Los problemas psicológicos como problemas de las personas y sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias actuales que naturalmente tienen una historia personal. Y aquí Yela de nuevo vuelve a incorporar pues la necesidad de coordinar tanto métodos que estudien los problemas desde fuera,
conductistamente. La palabra behavioral la utiliza Ortega y él nos la recuerda, y que estudie a la vez también los problemas que tiene la gente desde dentro, ¿no? Y esas aportaciones, esos desarrollos, esos artículos fundamentales de Yela como teórico y filosófico, son unos de gran, digamos, de gran importancia y de gran interés hoy día. Yo creo que no necesitan, digamos, ni siquiera actualizarse, poner citas recientes, porque esas citas, digamos, no irían más que a nutrir los aspectos esenciales, digamos, que él percibió en los problemas que tiene la psicología y en esas soluciones, ¿no? Esa claridad expositiva que Pere, digamos, destacó para la estadística, la psicometría y demás, digamos, la encontramos también en sus artículos y escritos teóricos y fundamentales, ¿no? Yo creo que los mayores problemas, esta es mi opinión, que tiene hoy día la psicología no son empíricos, ni siquiera metodológicos, de que nuevas metodologías vengan a resolver los problemas, sino son problemas teóricos y filosóficos, de saber entender la cantidad, los montones y millones de datos que se producen cada año, y si todos, cada año y cada mes y cada semana, si ponemos ahí la lupa, y saber en qué dirección va la psicología, ¿no? Y Yela tenía, digamos, una claridad meridiana también acerca de estos problemas, ¿no? En la psicología como la ciencia del comportamiento, y el comportamiento teniendo una estructura que coordina el sujeto y el mundo, sin los reduccionismos, ¿no? Sería muy importante la aportación de Yela para evitar esos reduccionismos a los que asistimos, ¿no? El neurocientífico del cerebro y el mentalismo del procesamiento de información y demás, ¿no? La psicología ganaría mucho si se leyeran pues esos artículos fundamentales de Yela que yo he tratado de, digamos, de sintetizar en mi contribución pues al homenaje de Mariano, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Marino, por tu aportación personal con este estudio profundo de la obra de don Mariano. A continuación tiene la palabra el profesor Elio Carpintero, presidente de la Academia de Psicología de España. Elio, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli. Buenas tardes. Bueno, quiero decir, ha sido y está siendo una presentación de la figura de Mariano Yela, como realmente yo esperaba que pudiéramos hacerlo desde la Academia y desde la Psicología Española cuando llega la hora de su centenario, porque coincido con las opiniones de los que me han precedido en el uso de la palabra, en pensar que Mariano Yela fue capaz de estar tocando el nervio mismo de las cuestiones psicológicas centrales, y que además lo hizo con una visión que tenía el futuro, no solo de el mundo del laboratorio, el mundo del estudio limitado experimental, sino que también tenía el mundo complejísimo de la vida humana, a lo que se refería hace unos momentos Marino Pérez, y estoy de acuerdo con él. Y precisamente en ese sentido es en el que en el trabajo mío he querido encontrar un núcleo, una visión global en el pensamiento de Yela, que me permito presentaros aquí, en el sentido de que a última hora tiene un lugar singular en el mundo de la psicología del trabajo, un campo que Yela cultivó ocasionalmente, pero al cual le dedicó un trabajo monográfico contenido en el Manual de Psicología de Katz, que se publicó en los años 50, y que respondía además a toda una versión personal de su aproximación al mundo del trabajo, porque, como probablemente algunos de ustedes saben y otros pues ya no lo sepan, Yela no solo fue un profesor universitario, sino que comenzó como un psicólogo
enmarcado en una gran empresa, el Standard Eléctrica, en los alrededores de Madrid, en el marco de la psicología de los recursos humanos. Hizo ahí trabajo empírico y ese trabajo empírico además le permitió entrar en contacto con una persona que ha sido prácticamente olvidada, que fue Roberto Cuñat, la persona que fundó el centro TEA, en que luego, con el apoyo de Yela, iba a convertirse en el gran centro de producción de test, de investigación para los instrumentos necesarios para los psicólogos. Y en ese marco, Yela había estado, digamos, viviendo directamente unos problemas a los cuales se había acercado por el otro camino, por el mundo de la investigación, desde el momento en que, como se ha recordado aquí, Yela, cuando terminó los estudios en el año 45, en una situación del país completamente recién salida de la Guerra Mundial y España en una situación, pues como es bien sabido, con el régimen sumamente conservador del general Franco, Yela consiguió una beca que le permitió estar prácticamente casi 3 años en los Estados Unidos y que le llevó a ser uno de los discípulos muy inmediato, muy personal y en una relación muy estrecha con Louis Thurston, se ha hecho ya referencia ahí, y eso le iba a permitir tener toda una serie de dimensiones de cientificismo riguroso, de cuantitativismo. La preocupación que una de las preocupaciones que Yela va a introducir en la psicología española, indudablemente, es las técnicas cuantitativas con las cuales se puede y se investigan estructuras profundas que se descubren cuando se analizan los resultados de los test y se descubre que hay toda una serie de covariaciones, unas covariaciones que se dan en una determinada heterogeneidad, otro de los conceptos que se ha hecho referencia aquí esta noche, y con ello se hace posible el descubrir unas hipotéticas estructuras de factores que serían los que darían la organización, digamos, de fondo de todos los aspectos que el comportamiento presenta en sus convergencias y en sus diferenciaciones. Y esa aplicación del análisis factorial que en Thurston encuentra y que trae a España, y que no solo lo trae a España, sino que, como probablemente algunos saben, fue Yela durante bastantes años el profesor que daba análisis factorial en la Universidad de Lovaina a los psicólogos belgas, pues ese análisis factorial lo aplicó muy pronto a no solo los aspectos de conocimiento de los factores de la estructura de personalidad, como iba a ocurrir con todas las teorías de los factoriales de la personalidad, con Cattell, etcétera y demás, pero también para descubrir las estructuras de organizaciones que tendrían las tareas en las cuales los individuos se ven implicados cuando están ocupándose, cuando están haciendo trabajo, cuando están empleados en la producción de determinadas cosas y tienen que hacer una serie de movimientos, operaciones, elaboraciones, análisis, etcétera. Y esas estructuras, en definitiva, tienen también un posible análisis a través del análisis factorial. Entonces, Yela encuentra en la metodología del análisis factorial un camino para esclarecer, no solo en el mundo del trabajo, el sujeto de ese trabajo, sino también las dimensiones de profesiografía, es decir, en el marco donde ese sujeto se va a mover. Pero Yela, que entra en ese mundo del trabajo analizando a esas estructuras de sujeto y profesión, viene con otra aportación que ha recibido o que ha encontrado en Estados Unidos, que es la influencia de Carl Rogers.
Carl Rogers estaba también, porque era entonces, cuando él estuvo en Estados Unidos, estaba también en Chicago, y Rogers estaba empezando a hacer psicología clínica hacia la persona. Y en ese momento Yela va a recibir de Rogers una inspiración que le va a llevar a una visión de la psicología del trabajo, no desde las perspectivas, digamos ahora, tayloristas, de estructuras, diríamos, de el ser como una pieza más en la cadena de los factores que operan en el mundo industrial o en el mundo de la producción, sino el descubrimiento de que ahí hay una persona que a través del trabajo se va haciendo a sí mismo, se va construyendo como una realidad personal, con una vocación, y esa visión le lleva a Yela a incorporar un sentido humanista de la psicología del trabajo, y no le van a preocupar solo entonces el descubrir aptitudes en los individuos que trabajan, sino que le va a preocupar sobre todo ver que a través de esas investigaciones sobre los sujetos que están en una empresa o que están trabajando, estamos teniendo delante cómo ciertas vocaciones se van realizando, cómo los individuos que están en ese marco se van haciéndose a sí mismos, y entonces recoge Yela de ese mundo del humanismo rogeriano una inspiración para darle una nueva vuelta de tuerca a su psicología del trabajo. Al hacerlo, en cierto modo, estaba recuperando la inspiración que había tenido de su maestro José Germain. Como se ha recordado aquí, Yela empieza a trabajar en España de la mano de José Germain en el Departamento de Psicología Experimental en el Consejo de Investigaciones Científicas. Hay esa anécdota que Yela ha contado, no se ha mencionado y por tanto lo puedo ahora decir, pero es una anécdota extraordinaria cuando Yela, hablando con don José Germain en el despacho de José Germain, le dijo, el doctor Germain, usted tiene que hacer todo para que se reúnan los psicólogos españoles, para que podamos hacer cosas, porque España necesita psicología. Y entonces Germain le dijo, Yela, por favor, siéntese. Y cuando se sienta frente a Germain en su mesa de trabajo, le dice entonces Germain, mire, Yela, ya estamos reunidos todos los psicólogos españoles. Bueno, en ese momento en que Yela está siendo un verdadero iniciador de la mano de Germain de lo que es la nueva etapa de la psicología española, la nueva etapa que se produce después de la guerra y después de la destrucción de la psicometría, de la psicotecnia que antes de la guerra habían llevado a cabo principalmente Emilio Mira y José Germain. En esta nueva etapa, que es la que nosotros hemos llegado a encontrarnos, porque es justamente la que ha tenido continuidad y ha generado la situación global en que nosotros hemos encontrado la posibilidad de organizar los estudios de psicología en la dirección hacia una profesión y hacia una investigación científica en el marco de una estructura universitaria. Pues en ese momento, Yela, que ha hecho esa aproximación a través de la psicología del trabajo, yo creo, va a tener esa intuición inmediatamente vinculada, como decía antes Marino, y tiene razón, vinculado a una visión orteguiana de la vida humana, en el sentido de decir, todo trabajo que yo analizo, evidentemente es una acción física y físicamente real en un mundo real, pero esa acción que se hace en el trabajo está destinada a tener y producir unos valores y además a producir algo, unas cosas que tienen sentido. Y entonces la acción misma del trabajo concentra y en él convergen esas dos dimensiones a las que se refería Marino con acierto, que es justamente la realidad física, material que tenemos delante, pero también la dimensión de valor, de sentido, de significación y por consiguiente, si queremos así, de subjetivación que todo ese proceso lleva implicado.
En ese sentido, yo veía, la psicología del trabajo le abrió como un camino precisamente hacia lo que en un momento determinado va a ser su visión integradora, no solo de la psicología, llamemos aplicada, que hasta ese momento había podido analizar, sino de toda la psicología concebida ahora como una ciencia que tiene que utilizar una visión que procede sin duda ninguna de la fenomenología y del análisis de la experiencia subjetiva, pero que además de eso tiene la dirección que lleva a tener en cuenta la acción del hombre sobre su circunstancia, que es una acción que está mediada por un cuerpo físico-fisiológico a una realidad física dentro de la cual se van haciendo las modificaciones, la estructuración y la integración dentro de la propia vida humana. Y en ese sentido es en el que yo veo que en la psicología del trabajo convergen todos los aspectos que esta noche hemos estado viendo aquí. Converge su metodología cuantitativa de análisis, factorial, converge su conocimiento de la fenomenología, el existencialismo. Se ha hablado también en los cursos que Yela hizo con Heidegger, pero hay que decir también que Yela tuvo una muy inmediata inmersión en el pensamiento de Ortega, más que a través de Ortega, a través de Julián Marías, con el cual tuvo una continuada relación y una continuada interacción a través principalmente de un centro que se llamó el Instituto del Hombre, que llevó a cabo una labor muy interesante en este sentido de hacer converger humanidades con el pensamiento, llamemos orteguiano y fenomenológico. En ese sentido, Yela fue capaz de dar una visión que en esa dirección a que antes estaba diciendo no se ha quedado en el pasado, sino que tiene una perfecta conexión y una perfecta orientación hacia el propio futuro. Porque en el Yela está justamente la idea de que al analizar la vida como un proyecto que además se da en un marco social, tiene unos aspectos que están, sin embargo, directamente vinculados a la realidad material física en la cual nos encontramos situados, y es justamente en esa convergencia de la interpretación o del proyecto humano que va dando sentido y significación al entorno, en donde estamos teniendo justamente la realidad misma de la conducta humana. Conducta en este sentido yo muchas veces veo que es una palabra prácticamente equivalente a la de la vida humana orteguiana. En ese sentido, Yela nos ha dejado, yo creo que una perspectiva abierta a la incorporación de la fenomenología y del pensamiento orteguiano, la incorporación del mundo de la psicología matemático, todo el análisis del factorialismo, todo el análisis de la psicología experimental, porque sabía, y él decía y repetía, todo lo que con las interpretaciones fenomenológicas, con las realidades hipotéticas con que luego analizamos las conductas físicas, tenemos además luego que llevar a ver si eso es posible comprobarlo empíricamente. Y en esa versión, Yela, yo creo, es uno de los autores que tiene futuro. Me parece que en el seminario de esta noche y en el monográfico que ha hecho el Psicotema, dejamos una pieza importante para el futuro, no solo de la psicología española, sino también de la presencia de Yela apoyándonos a todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Elio, por esta visión recopilatoria desde tu lente de historiador de la psicología. Gracias. A continuación, como decía, voy a dar la palabra a los académicos que han solicitado intervenir brevemente
en este homenaje. En primer lugar, la profesora Rocío Fernández Ballesteros. Rocío, cuando quieras. Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias a la Academia por, digamos, permitirme que diga unas breves palabras, brevísimas palabras, por una parte, y por otra parte ensalzar la vida y obra de nuestro maestro Mariano Yela. Fue el primer profesor que escuché durante mis primeros estudios de psicología, nada menos y nada más que en el Instituto de Psicología y Psicotecnia, que era director, y corrían 1967. Los cursos se celebraban entonces en el Caserón de San Bernardo, precisamente en el aula en la que yo 10 años antes había comenzado mis estudios en ciencias políticas. Imagínense ese vetusto edificio y un aula inmensa, totalmente abarrotada por estudiantes, hombres y mujeres, ya licenciados en diversas disciplinas, esencialmente en medicina, biología, etcétera, porque como la mayor parte de ustedes ya conocen y que me escuchan ahora, saben, en esa época no existía una especialidad de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, donde más tarde nacería. Don Mariano, y así le llamábamos todos, con un aspecto afable, voz extraordinaria y extraordinaria potente que retumbaba en aquella aula a pesar de ser enorme, ¿no? Nos cautivó de entrada. Y dígonos, no por utilizar un plural majestático, sino porque ello era comentado por los estudiantes entre pasillos. Se había corrido entre todos los estudiantes que había sido un niño prodigio, que había estudiado con Thurston en Estados Unidos y que impartía docencia en Lovaina, como así han dicho los ponentes anteriores. Y todo ello porque tenía un extraordinario prestigio, ser acreditado conocedor de psicometría y de psicología matemática en general. Unamuno, otro maestro insigne, señala que deber de un maestro es que sus discípulos tengan afición por la disciplina, cualquiera que ésta sea, y hacerles amar su estudio. Pues bien, a pesar de la que les habla, por aquel entonces tenía un conocimiento muy relativo, metodológico, de inmediato el profesor Yela me cautivó. Me hizo amar los métodos de investigación y concretamente la evaluación psicológica, subdisciplina de la psicología, a la que he dedicado gran parte de mi vida docente. En otras palabras, el maestro no solo me hizo amar la ciencia que enseñaba, sino encauzar mi profesión hacia ella. Mi agradecimiento por ello. Pero además, permítanme mostrar una imagen que no voy a poder, me temo, ni lo voy a intentar porque voy a tardar con ello, pero es una imagen en un congreso, en el segundo congreso de evaluación psicológica, nada menos que en 1986, en la que está con Brengelmann, también está en otra post con Cronbach, o sea, autores eminentes y que se reunieron con motivo del congreso, el segundo congreso de la Sociedad Española de Evaluación Psicológica. Pues bien, don Mariano Yela, el profesor Yela, era un ser entrañable que entre digamos, estudios y estudios compartía con nosotros entonces, digamos, el afecto que sentía por las personas y lo entrañable y lo empático que podía mostrarse. En todos estos eventos a los que estoy aludiendo, los de la Sociedad Española de Evaluación Psicológica, más tarde la creación de la revista de evaluación psicológica, Psychological Assessment, que finalmente se europeizó en la European Journal of Psychological Assessment,
esa foto que les comentaba, que tenía preparada, pero que más bien no voy a poder presentar, expresa su relación con la gente afable, cariñosa y es profundamente humana. En definitiva, hasta su muerte tuve la oportunidad de compartir con él en reuniones y trabajos organizados por universidades, asociaciones científicas, etcétera, la revisión de estudios de investigación, la discusión de programas de estudio, de planes de estudio, incluso algo que puede parecer a algunas personas la elección de Martí de San Juan como patrón de los estudios de psicología. Y también he de decir que entrelazados con estos eventos también he tenido la oportunidad de gozar de su amistad y afecto. En su centenario solo cabe recordar con admiración, agradecimiento y afecto al maestro y amigo, gracias eternas y gracias también a la vida, porque me ha permitido conocer y aprender de un ser excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu participación. A continuación, el profesor Agustín Dosil. Agustín, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues saludo cordialmente a todos los participantes en esta jornada, en este recuerdo a nuestro querido amigo y profesor Mariano Yela. Este saludo especialmente pues quisiera hacerlo a su hija María y a su hijo Carlos. Felicito a la Academia por este acto e igualmente al profesor José Muñiz y a todos los que han participado en el monográfico de psicotema. Me parece una iniciativa excelente. Bueno, y no podía dejar de pasar esta oportunidad para manifestar un par de cosas sobre nuestro amigo y profesor Mariano. Una de las misiones que trajo a España, que tengo entendido, él me ha comentado en alguna ocasión, Mariano, después de regresar de Estados Unidos, ha sido poner en marcha los estudios universitarios de psicología. Pues es poner la psicología en la universidad. Y en esto precisamente yo quisiera agradecerle todo lo que ha hecho para la puesta en marcha de los estudios de psicología en la Universidad de Santiago de Compostela, donde yo era profesor. El profesor Mariano Yela, consciente de que estábamos empezando, de que no teníamos un profesorado preparado, de que no teníamos doctores, pues hizo muchos viajes aquí a Santiago de Compostela, a Galicia. No solamente dio conferencias en Santiago, sino en las principales ciudades de Galicia, celebró seminarios, dirigió tesis doctorales, presidió tribunales de tesis doctorales, dio charlas no solamente en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de entonces, sino en la Facultad de Medicina, para convencer a muchos médicos de la importancia que tenían los estudios de psicología, los estudios clínicos de psicología, en las escuelas de magisterio, en la Facultad de Sociología, de empresariales, para hablar de la importancia que tenía precisamente la psicología social, etcétera, etcétera. Por tanto, ha sido una persona enormemente importante en la creación y el desarrollo de los estudios de psicología en Galicia y en concreto en la Facultad de Psicología, hoy en día de la Universidad de Santiago. Sin lugar a dudas, la puesta de largo de los estudios de psicología en Santiago también se debe en buena medida a él, ya que en el año 82, por tanto va a hacer ya 40 años, pues se trajo aquí a Santiago el 7º Congreso Nacional de Psicología. La Sociedad de Psicología pues venía celebrando todos los años una reunión anual y había realizado congresos cada 3 años en Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, Valladolid y Pamplona. Los 6 primeros congresos fueron en estas ciudades. Y el 7º pues lo trajo precisamente a Galicia, a Santiago, no solamente a Santiago, sino que hubo sesiones en Pontevedra, en Vigo, en Coruña, precisamente para, de alguna manera, manifestar la importancia, la impronta que debía tener la psicología en esta tierra, en esta entonces región.
y en efecto se celebró un gran congreso de unos cerca de 1.500 asistentes, participantes. La conferencia inaugural pues la ha tenido Nico Tinbergen sobre autismo infantil, un método de terapia que precisamente el profesor Tinbergen por enfermedad, entonces estaba en Oxford, no pudo asistir, y entonces leyó la conferencia el propio profesor Yela, y luego él mismo pues dio una conferencia plenaria sobre el sujeto y la conducta, precisamente, y luego el profesor Jiménez Burillo, compañero nuestro que se ha ido hace poco, sobre el sujeto, organismo, individuo y sociedad. Y todo eso bajo el lema del congreso, que era el sujeto humano en la psicología científica actual. Ya se ha dicho la importancia que tenía la recuperación del sujeto en estos momentos. Era un momento, estamos hablando de los años 80, del sujeto para la psicología. Por tanto, el profesor Yela ha sido un gran impulsor de la psicología en Galicia y en concreto en la entonces Universidad de Santiago, en la única que teníamos. Ahora, como se sabe, la Universidad de Santiago se ha dividido en 3. Y debido a esto, precisamente, la Facultad de Psicología de Santiago estaba preparando un dossier para proponer al doctor honoris causa, al profesor Yela, que debido a la repentina muerte pues no pudo celebrarse. Y finalmente quisiera hacer una pequeña reflexión, una pequeñísima reflexión y una pequeña propuesta también, si me permiten. En la Facultad de Psicología de Santiago tenemos una galería donde hay una serie de fotografías de ilustres psicólogos, desde Wundt, pasando por Freud, Skinner, Piaget, etcétera, etcétera. Y también está la fotografía de Mariano Yela, la fotografía de José Luis Pinillos, también la fotografía de un ilustre gallego, Vicente Viqueira. Y cuando se le pregunta a los alumnos actuales de la facultad por estos señores, si los conocen, pues con frecuencia me dicen que Mariano Yela y José Luis Pinillos les suenan algo, pero nada más. Y se dice, bueno, dime algo. Pues no saben decir. E incluso algo parecido es la respuesta que dan algunos profesores que comienzan en la facultad. Y esto yo se lo he comentado a compañeros de otras facultades y pasa otro tanto. Yo creo que esto debe servirnos de reflexión para desde la academia, desde las facultades, ver cómo podemos, superar esta amnesia que se está sufriendo por parte de los alumnos actualmente. He podido comprobar algunos de los manuales que se están siguiendo en algunas facultades de historia de la psicología. Y normalmente hablan de la psicología europea, de la psicología americana de Estados Unidos. Y en la psicología europea hablan de la psicología de Inglaterra, de la psicología de Francia, de Alemania, de Austria y de España, ni dos líneas. Yo creo que ya estamos en un momento como para incorporar a las materias que se dan en las facultades de psicología al menos algo, de la psicología española y de nombres como Mariano Yela. Muchísimas gracias por la atención y hasta otro momentito. Gracias a ti, Agustín, y buena reflexión. A continuación tiene la palabra el profesor José María Peiro. José María, cuando quieras. Buenas tardes, ya casi buenas noches a todos y muchas gracias por permitirme también participar en este magnífico acto de nuestra academia. Y además con este motivo tan importante de reconocer las aportaciones de nuestros maestros, de nuestros antecesores en esta tarea apasionante de desarrollar y aportar los servicios y digamos a la sociedad los beneficios de la psicología. Yo no tuve la fortuna de ser alumno, o en el sentido de que el profesor Mariano Yela yo no asistí a sus clases, pero puedo decir que aunque no fuera mi profesor, fue uno de mis más importantes maestros. ¿Por qué? Pues porque, como ya ha resaltado el profesor Carpintero,
cuando uno estudia la obra del profesor Yela, y yo tuve la oportunidad, porque en aquellas épocas, cuando preparábamos las memorias de oposición, teníamos que repasar y analizar y estudiar lo que también decían nuestros profesores egregios de aquella época, pues yo tuve la oportunidad de analizar sobre todo sus aportaciones relacionadas, por una parte, con la estructura de la conducta humana, por otra parte, su concepción del sujeto, pero todo ello no solo desde una perspectiva, digamos, fundamental de entender, sino también desde la perspectiva de la dimensión de intervención, y en muchos casos me encontraba con algunos de sus trabajos, por ejemplo, el capítulo que puso en el libro de Katz sobre psicología general, que además creo que fue un gran acierto, porque para mí al menos me dejó muy claro cómo la psicología del trabajo se articulaba en el ámbito de la psicología general, y por lo tanto todo eso, todas sus aportaciones, me resultó muy atractivo y muy interesante ver no solo la dimensión de entender y explicar el comportamiento humano y el sujeto, sino también de intervenir en uno de los ámbitos de la vida del comportamiento humano que era muy importante, como la psicología del trabajo. Pero aquí y eso ya lo ha resaltado magníficamente el profesor Carpintero, lo cual me ha producido mucha satisfacción ver que él ha puesto como eje de su intervención precisamente ese enfoque. Yo aquí querría añadir muy brevemente otro aspecto que me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de analizarlo y estudiarlo, y que está reflejado precisamente en el discurso que hizo el doctor Germain en 1953 en la clausura del Congreso Internacional de Psicología Aplicada que tuvo lugar en París. Eran unos momentos en donde la psicología aplicada, en especial la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, estaba un poco repensando su identidad. Y yo creo que el doctor Germain ahí tenía que dar una serie de inputs. De hecho, 2 años después se cambió de Asociación Internacional de Psicotecnia a Psicología Aplicada. Y el doctor Germain, cuando nos habla del pasado, el presente y el porvenir de la psicotecnia en España, en el mundo, al hablar del presente, dedica una gran parte de su trabajo a hablar de la psicología aplicada, de su enfoque y tarea. 2 puntos, estudios del doctor Yela. Es impresionante cómo una figura importante internacionalmente, el doctor Yela, acude a las aportaciones y da valor, y pone en valor y da visión internacional, 1953, a las aportaciones del profesor de don Mariano Yela. Y allí resume de una manera muy interesante lo que puede ser ejes fundamentales que después han inspirado la psicología del trabajo, desde luego de mi trabajo y también los de otros muchos psicólogos españoles que hemos dedicado nuestra actividad al mundo del trabajo y de las organizaciones. Allí él dice cómo don Mariano Yela hace experimentos y estudios muy rigurosos, además, en el campo, no en un laboratorio, en el campo, para comprender la aptitud, la voluntad del trabajo, la personalidad, la aptitud para aprender y las relaciones humanas sin reduccionismo, porque el tema de las relaciones humanas se había, digamos, reducido y simplificado a lo que pudiera ser motivación para trabajar, y el desempeño. Y ese desempeño analizándolo en su utilidad para el individuo y la colectividad. Además, presenta también resultados muy interesantes sobre lo que don Mariano Yela llamaba la educabilidad de la formación. La capacidad de recibir el aprendizaje, de realizar el aprendizaje, el ejercicio y grado de madurez de los trabajadores, la capacidad, su voluntad y su esfuerzo por adquirir las ejecuciones adecuadas. Por otra parte, pone énfasis en el criterio clínico del aprendizaje. Y por último, resalta el doctor Germain sobre las aportaciones de Mariano Yela, la interpretación global del sujeto estudiado, en sus componentes sociales, en sus componentes individuales
e incluso en su visión psicopatológica, cuando en la experiencia del trabajo, digamos, la situación es inadecuada, desajustada y por lo tanto no resulta positiva. Yo quería brevemente resaltar estos aspectos porque creo que se pone de manifiesto lo que muchas veces también repite el profesor Carpintero, que está en el frontispicio del Instituto Jean-Jacques Rousseau, de que aprenda el discípulo de su maestro, aprende al maestro de su discípulo, y por lo tanto me parece un gesto magnífico que el doctor Germain pusiera en valor a nivel internacional y mundial las aportaciones magníficas que en ese momento ya se estaban realizando en nuestro país gracias a la labor pionera del profesor Mariano Yela y otros que le acompañaron en esta magnífica tarea y trayectoria y aventura. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Gracias, José María. Desafortunadamente nos hemos pasado un poco de tiempo, pero no obstante, María Yela me ha puesto un chat que quiere participar. María, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Quería un aspecto muy práctico de mi padre, porque yo le he acompañado, pues por ejemplo, a Somosaguas para elegir la facultad, para elegir las sillas y las mesas, esas cosas que alguien tenía que hacer. Y yo le decía, yo era una niña, desde pequeñita le acompañaba a todas las conferencias y demás. Y recuerdo que también, como decía antes Rocío, también mi vocación me la encauzó cuando en plena transición estaban los presos subidos a los tejados haciendo los motines porque no les daban a ellos la amnistía y sí a los presos políticos, por decirlo de una manera más general. Y yo dije, ¿de qué se quejan? Y fue mi padre el que dijo, María, hay que escuchar a las personas y hay que intentar resolver. Bueno, pues él, desde ese momento intenté yo resolver y meterme en prisiones y en otros lugares sociales. Ese aspecto de ir solucionando cuestiones a mí me parece muy importante, y yo me acerqué a Madrid después de un peregrinaje por muchas cárceles precisamente para ayudarle a copiar a máquina y demás y ordenarle los libros, y se murió pronto. Y a mí un compañero me dio una noción muy importante, que fue, María, se ha muerto entre otras cosas porque tenía muchas cosas en sus manos, muchas personas, muchas dificultades. Dice, entonces, de alguna manera, todos esos somos ahora tus hermanos, todos esos somos hijos de tu padre. Y eso yo lo recuerdo, se lo digo muchas veces a mi madre, que ya está muy mayor, y como no he podido cuidar a mi padre mayor, pues la cuido a ella, y creo que nos ha dejado también esa calidad humana que nos siga ayudando a seguir adelante. Muchas gracias a todos por estas palabras. Gracias a ti, María. Aquí está mi hija Sara, que también es psicóloga, como mi madre, como mi hermano, como muchas personas. Toda una saga. Bueno, no sé si alguien quiere, porque vamos muy mal de tiempo, si alguien quisiese hablar, por favor que levante la mano en el icono que hay abajo de reacciones, y si no, damos por terminada la sesión. Sí, una palabra. En reacciones, si pinchan, hay que levantar la mano. Sí, Carlos Yela, ¿quieres decir algo? Has levantado la mano, Carlos. Pero no tienes ni micrófono ni vídeo. Ahora. Ahora tiene voz, pero no tiene vídeo. Bueno, es igual, simplemente son 10 segundos. Carlos. Es que tenía previsto, y se me ha olvidado, y me lo han recordado las palabras de mi hermana, dedicar mis palabras a mi madre, a María Concepción García Morán, que era catedrática de pedagogía y esposa de don Mariano, obviamente, sin la cual pues la mayor parte de la labor de nuestro homenajeado no habría sido posible. Solamente eso. Así es. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido un placer estar en esta presentación, y se levanta la sesión. Gracias a todos.